ya volvimos de la pausa aquí en Sin Techo con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, y tenemos un invitado muy especial. Un hombre que sabe muchísimo de economía, que ha escrito muchísimo sobre historia económica de nuestro país. Le damos la bienvenida a Pablo Gerchunov. Un gusto saludarlo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va, Ignacio? Muy bien. Ahí estábamos inquietos para hablar con vos porque hay mucha... ¿Qué falta en esta campaña? Falta alguien que piense, que pare la pelota y piense los temas con cierta perspectiva. Yo creo que lo que vos tenés, no te voy a presentar porque el público te conoce, eso son las plumas más populares de hoy, con libros de moda, de buena venta y que se leen y se comentan. Yo creo que vos, a lo largo de los años, si uno mira tu bibliografía, vos tenés una inquietud permanente que es explicar por qué las cosas han llegado a ser como son ahora, que es la definición de la enciclopedia de Landry Diderot, que define la historia como la narración de los acontecimientos que han permitido que las cosas sean hoy de determinada manera. Es decir, esa idea de Croce y de otros, de que toda historia es la historia contemporánea, y que cualquier cosa que hagamos nosotros para mirar el pasado, en realidad estamos hablando en la biela del frepaso. Y creo que tu último trabajo, el trabajo de Bretton Woods y la crisis argentina, que es algo que ha publicado Gerchunov esta semana pasada en la revista de Nuevos Papeles, se llama Bretton Woods y después Ensayos sobre la encrucijada argentina. Y creo que yo llamo a la lectura porque más los periodistas que nos dedicamos a la coyuntura, tenemos que leer, tenemos que abocarnos a lecturas densas, que obliguen al pensamiento a salir de la matriz superficial del momento. Y creo que hay una contribución muy importante en ese trabajo, que repito, está en la revista Nuevos Papeles, pueden verla en internet. Vos das una explicación que a mi juicio a mí me sirve más como lector de muchas de tus obras, sin ser economista. Tu libro entiendo la mitad, la otra mitad te creo, pero no puedo juzgar. Bueno, yo tampoco soy ya del todo un economista. Bueno, pero en tu trabajo vos haces, para mí, como lo leí yo, vos explicás la encrucijada argentina, las desgracias contemporáneas, las que nos toca vivir, que uno puede buscarle muchas formas de contarlo. Vos das un primer capítulo donde decís que la Argentina, que tuvo un corsé internacional, que fue el acuerdo monetario de Bretton Woods, le permitió unos años, vos no decís de bonanza ni de oro, pero de una cierta estabilidad en donde flotábamos en el medio con cierto decoro. Y Sí, cuando unos años dignos. unos años dignos. Pero cuando el Nixon o el gobierno de Estados Unidos rompe la convertibilidad del oro y el dólar y rompe los acuerdos de la posguerra de Bretton Woods, la Argentina queda girando como una rueda loca, librada a su sistema político, y que el sistema político no encuentra una fórmula. Vos hablas de un peronismo que fracasó y que luego de que Perón se exilia o lo exilian, no encontró una fórmula para convivir, que los gobiernos militares no entendieron nada y fueron suicidas, y inclusive tirás una pincelada sobre la actualidad estas elecciones, donde vos buscás una solución en la política. O sea, pasás de aceptar que la economía era un entorno que a la Argentina le permitía cierta dignidad en su crecimiento económico, a un desorden causado en la política. Va a hablar de las contingencias. Claro, la contingencia es la política, básicamente, en la forma en que yo lo trato. Y ahora, la pregunta es, ¿a qué lo atribuís? ¿A que es una raza de seres inferiores la que nos ha tocado vivir? ¿A que los problemas son tan grandes que no tenemos resolución? ¿Cómo es por qué usás estos dos patrones? Lo aclarás en el comienzo. Voy a usar dos patrones distintos de análisis. ¿A qué lo atribuyo? Lo primero que te diría, Ignacio, es que como el trabajo era demasiado largo, yo no quise extenderme todavía más.
pero... Hay que escribir largo, Yo soy pero yo siempre creo que es un acto de soberbia creernos extraordinariamente especiales los argentinos, para bien y para mal. Cuando decimos para mal, también nos creemos, también es un acto de soberbia. Y para salirnos de esa soberbia, yo te diría que, salvo por una razón, y es que encontró una solución al problema inflacionario, el desempeño económico de Brasil, por ejemplo, desde el resquebrajamiento de Bretton Woods en adelante, fue casi tan patético como el argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese resquebrajamiento de Bretton Woods afectó principalmente a los países que tenían las economías y a los países, sobre todo sudamericanos, que tenían una esperanza en la industrialización en los años 50 y 60. O fíjate que el momento digno, es decir, la época digna, yo la hago nacer con el Perón que retoma su viejo conservadurismo popular de 1944. Esto es, mi punto de partida es 1952, en donde Perón, desde mi punto de vista, vuelve a ser el Perón que quiso ser siempre, ¿no? En consecuencia, yo diría, México pudo salvarse por vecindad, Argentina y Brasil no pudieron salvarse y tuvieron desde ese momento ambos una dificultad muy grande para que sus clases políticas encontraran en la globalización creciente que emerge desde ese momento una solución para un país que tenía, digamos, una esperanza puesta en la apertura al mundo, digamos, Menem, y una realidad anclada en el pasado industrial que todavía la tenemos hoy. No, Entonces, pero vos sí. Sí, decime. No, te observo que vos a ese punto tirás dos misiles de largo alcance, pero que no desarrollás, que es la responsabilidad de la teoría de la dependencia y del mecanismo de sustitución de importaciones, como una fórmula que fracasa, que no funciona. Déjame decirte Lo mencionás. dos cosas sobre eso. Yo nunca digo, me cuido mucho de decir que la sustitución de importaciones fracasó. Yo lo que suelo decir, y creo que trato de transmitirle también en este trabajo, es que la sustitución de importaciones se agotó. Esto es, que hubo un momento que dejó de dar los frutos que daba y con Bretton Woods efectivamente se quiebra todo, pero no es un fracaso. Al contrario, yo diría que la sustitución de importaciones fue desde los 30 a los 70 una especie de red de contención para una sociedad que había perdido había perdido el paraíso, digamos, ¿no? Había perdido el paraíso en 1940. Nosotros tenemos nuestros 20 años de la mitad de los 40 de la democracia. Tuvimos a Duhalde, que fue un defensor, creo yo, ingenuo de la sustitución de importaciones. Vamos a sacar acá todas las porquerías de Taiwán, ¿te acordás de esa frase que tuvo? Vamos a fabricar acá todas las porquerías que tenemos de Taiwán. Y después Cristina de Kirchner. Cristina de Kirchner se fue del gobierno en 2015, defendiendo la sustitución de importaciones y argumentando en discursos que era importante la protección y lo que significaba. Y creo que se veía como una antiguaya porque terminó con un cepo que paralizó a la Argentina. Totalmente de acuerdo. Es decir, a ver, déjame ponerlo de este modo. ¿Me estás escuchando? Porque te estoy perdiendo yo. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. te escucho. Te escucho perfecto. Bueno, sí, te escucho. Yo diría que, a ver, Duhalde y el primer Kirchner son una reacción a lo que mucha gente llama la hiperglobalización. Digo, toda la experiencia de Menem dejó mucha gente a la intemperie. Entonces, la reacción de Duhalde es lógicamente una reacción. Volvamos atrás, tratemos de atemperar esto. No sé si tenía muy claro
un proyecto de fondo hacia dónde ir, lo vemos efectivamente como un proteccionista, pero lo vemos como un proteccionista en contraste con la experiencia de Menem, que fue un desborde aperturista, digamos así, y además con un tipo de cambio muy bajo, lo cual efectivamente le daba una coalición popular del tipo de cambio bajo y la economía abierta a Menem, que fue inédita, extraordinaria. Digo, algún día hay que prestarle especial, y creo que bastante pronto vamos a tener que prestarle atención a eso. Duhalde es cómo emergemos de la crisis de eso, no es mucho más que eso. Ahora, te doy completamente la razón en cuanto no a Néstor, sino a Cristina, y no a cualquier Cristina, sino principalmente a la Cristina de mediados de su primer gobierno en adelante, y sobre todo de su segundo gobierno. Ahí yo uso la palabra anacronismo para nombrar el kirchnerismo. ¿Qué quiere decir anacronismo? Quiere decir una mujer, un movimiento político que conoce extraordinariamente un pasado irrecuperable. Lo conoce refinadamente y quiere volver a él. Eso es lo que yo llamo anacronismo. Si yo tengo una calificación para hablar del gobierno de Cristina, yo diría que es un refinado anacronismo. Ahora, ¿cómo mirás vos para ir más a la actualidad? Yo vuelvo a recomendar tu trabajo y especialmente el final del trabajo. ¿Cómo calificás vos desde tu visión, que es de un gran rigor, y vos tenés una pasión por encontrar las causas del cambio en la Argentina, el debate económico actual? Porque esta campaña electoral se ha basado fundamentalmente en un diagnóstico de la economía, que todos coinciden que es una porquería y que hay que hacer una revolución en la economía y cambiar de matriz. Ahora, todos piensan lo mismo, salvo Grabois y Miriam Bregman. Hay una unanimidad, ¿no? Yo no veo debate, veo forcejeos, déjeme patear a mí el penal, este penal lo pateo yo. Coincido con vos, Ignacio, absolutamente. Hay un corrimiento a un ángulo de la historia de la discusión política en la Argentina, en el que no nos habíamos colocado unánimemente como es hoy, nunca. Digo, por decirlo con palabras un poco toscas, todos son de derecha. Claro. Todos son de derecha neoliberal. Compiten... Todos corren hasta, y Massa, que tiene el monedero, corre y se gasta la plata ahí. Sí, se gasta la plata ahí sabiendo además que está en ese rincón. Si yo tuviera que describir cómo son los tres candidatos, yo diría que hay uno que es un bicho muy extraño, no sé si llamarlo reaccionario, hablo de Milei, yo digo rigurosamente es un reaccionario. Ahora, tampoco sé si creerle mucho, déjame después hablo un segundo de esto de creerle mucho o no. Es un reaccionario, él se llama un libertario, está bien, le voy a aceptar la denominación que él quiere tener. Una mujer que viene de muchas experiencias, pero que hoy se ha colocado orgullosamente en una postura neoliberal, una revolución neoliberal. Y lo más extraordinario es Massa, que finalmente, ¿quiénes son los amigos internacionales de Massa? Son los republicanos de Florida. Es decir, no puedo, es imposible. Es socio de Giuliani. ¿Cómo? Es socio de Giuliani. Efectivamente. Entonces, los tres candidatos que podrían llegar a un balotaje son tres candidatos que están colocados en un rincón de derecha. Ni siquiera diría de centro derecha. De centro derecha es una palabra que yo reservo para Mauricio Macri del 15. Hoy yo no diría centro-derecha. Ahora, dicho esto, déjenme decirles que no sé si creerles tanto. Esto es verdad que la Argentina necesita una transformación. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero creo que los tres candidatos, no sé cuánto creen en lo que están diciendo, cuánto están sobreactuando. Además, eso es una tradición, me atrevería a decir mundial, pero sin duda argentina.
no le prestemos tanta atención a las campañas preelectorales. No le prestemos mucha atención a las campañas preelectorales presidenciales. Nombro. Irigoyen no tenía ni la menor idea con qué se iba a encontrar. Perón quería ser, como te decía hace un rato, un conservador popular moderado. Frondizi, ya sabemos, Frondizi dijo una cosa e hizo la otra. Menem dijo una cosa e hizo la otra. Kirchner tampoco sabía muy claro a dónde iba en materia de política económica y en materia del destino de la sociedad entera cuando llegó. Después fue moldeando una personalidad política al calor de una necesidad, la necesidad de juntar fuerzas, acumular fuerzas políticas. Entonces yo todas las mañanas me hago un ejercicio. Los escucho porque no puedo dejar de escucharlos, es una de mis diversiones favoritas escuchar a esos candidatos y luego hacer el esfuerzo de decirme, Pablo Gerchunov, no les creas nada, empezá a mirarlos cuando sean, cuando llegue el futuro, cuando uno de ellos llegue a ser presidente. Y ahí no, pero sí, yo coincido totalmente y creo que es una elección que en vos vale mucho porque tenés los elementos intelectuales para la contrapregunta o la repregunta. Cualquiera de los tres que gane, coincido con vos, va a tener que resolver lo que encuentre. Para lo que encuentre va a contar con el mismo lote dirigencial, las mismas organizaciones sociales, las mismas organizaciones empresariales, los mismos obispos, el mismo papa. La misma Y sociedad. van a tener que la misma sociedad. Entonces esa idea que Larreta perdió sus elecciones en la capital diciendo vamos a cambiar la capital definitivamente, cuando él la gobernó 16 años. Sí. O más dice que ahora yo hace 20 años que está ahí. O sea que Milei es Eduardo Menem, la familia es Menem, es el menemismo, es Cavallo, o sea, cuando se junten van a hacer lo mismo que Tomás, que logró una convivencia con el peronismo que no ha logrado ningún gobierno no peronista, aprovechó las divisiones de los bloques, gobernó con Pomposio, con Urtubey, sacaron las que querían, sacaron las leyes sociales, las leyes de emergencia, las leyes de acuerdo con los bonistas. O sea, yo creo que es posible, el sistema político está disponible para cualquier receta de cualquiera de estos candidatos. Y coincido con vos que los extremismos son problemas de maquillaje, porque yo creo que efectivamente Milei es más histrión que loco. Yo no creo que sea loco, nadie lo dice, pero su adversario lo dice. Creo lo mismo. Yo creo que no. Es un... Ahora no, todo lo que te quería agregar a esto es que sí creo, sin embargo, para poner una luz de alerta, digamos, una alerta a lo que estamos hablando, de que cuando yo miro lo que tiene por delante el que gane, los que ganen, la coalición que gane, porque otra cosa que quiero decirte, Ignacio, es yo ni siquiera sé cuál va a ser la coalición que va a gobernar. Digo, esto mismo lo pongo en duda. Acá hay coaliciones preelectorales. No sé cuáles van a ser las coaliciones de gobierno. No lo sé. Pero lo que sí sé, o por lo menos creo saber, es que lo que tienen por delante es extraordinariamente más complejo que cualquiera de las cosas que yo vi en el pasado. Y mirá que yo pasé por dos gobiernos que fracasaron rotundamente. Pasé por el gobierno de Alfonsín, en materia económica, quiero decir, ¿no? La palabra fracaso... la palabra fracaso la uso como una concesión al sentido... una mortificación. Sí, efectivamente. Quiero decir, me fue mal, salí magullado. 2 veces salí magullado. Ahora, cuando miro la situación que tienen por delante el que gobierna o la coalición que gobierne, yo te digo que nunca vi una situación parecida a esta. Y yo te la sintetizaría en un dato económico, en un solo dato económico. Los 3 candidatos están hablando de que hay que corregir los precios relativos
activos en Argentina, que es un eufemismo para decir que hay que devaluar y aumentar las tarifas. Ahora, notablemente y por primera vez en la historia moderna, cuando digo moderna, yo digo, como todo historiador, pone la modernidad hace mucho tiempo, pone el presente hace mucho tiempo. Quiero decir, estoy hablando desde Gómez Morales del 52 para acá. Nunca encontré un programa de estabilización, ajuste y desarrollo, como se lo solía llamar, nunca lo encontré en un escenario de salarios reales que también han caído, una pobreza que ha aumentado. Entonces yo me encuentro frente a 3 candidatos a presidente que me dicen que van a corregir los precios relativos, aquel eufemismo, cuando bien podría venir Pablo Moyano, por decir el más salvaje, bien podría venir Pablo Moyano a decir, yo estoy a favor de corregir los precios relativos porque aquí hay que aumentar los salarios reales. No, pero ese es el Otero del año 74. Claro. Vos señalás en tu trabajo que vos observás que el reclamo salarial del peronismo en ese periodo de Isabel, decís que es único en la historia, que fue de una fuerza y de una violencia que terminó en lo que terminó. Bueno, y yo me pregunto si no vamos a estar en una situación parecida, en donde el mundo, buena parte de la sociedad, digo, pero ¿cómo esto era la corrección de precios relativos? Nosotros esperábamos otra cosa, ¿no? Y fíjate vos cómo, ahora voy a hablar en particular de Juntos por el Cambio, lo ha abandonado a esto que te voy a decir. Juntos por el Cambio durante varios meses dijo lo siguiente. Dijo, podemos hacerlo porque la sociedad ha comprendido. La sociedad no ha comprendido nada, Ignacio. Nadie comprende que le van a pegar 4 latigazos en la espalda. Eso no existe. Entonces yo veo con mucha inquietud y perplejidad el futuro, pero no el futuro que hoy nos preocupa a casi todos, que es a ver quién gana, a ver quién llega al balotaje. No, el futuro de cómo se gobierna este país. A veces, y esto que quede entre nosotros y que no lo escuchen el amable público, yo tengo la sensación de que por momentos tengo la sensación de que la Argentina, no estoy muy seguro de que en este round encuentre una solución para sus problemas, no lo sé. No dependerá de los candidatos, seguro, va a depender de la sociedad. No, que yo creo que la realidad, yo creo que en la sociedad hay cosas que entiende. Y una de las cosas que entiende y explica que las 3 candidaturas sean monocolor es que ha implosionado, como implosionó en los 90 el Estado heredado por Menem, ha implosionado el Estado del dualdo kirchnerismo de los últimos 20 años. Eso implosión no sirve para nada. Definitivamente. Nos quedamos sin nada, Ignacio quiere decir eso. Es bueno eso. Pero no, tenemos que dejar ahora ya. Sí, te agradezco muchísimo tu presencia. Recomiendo la lectura del trabajo que has publicado, Bretton Woods, y después un ensayo sobre la encrucijada argentina. Y hay mucho para entender lo que está pasando. Te agradezco mucho. Un abrazo y un saludo a toda la mesa. Gracias, Pablo. Gracias.